Soy el pastor Vladi y esto es el estudio de Marcos. Hoy tendremos el tema el día de cese. Muy bien, y les damos la bienvenida con la misma alegría de siempre a estos estudios del Evangelio como Dios se lo reveló a Juan Marcos. Estamos tan contentos de que ya hoy estemos viendo el estudio número 27 y en este mes de diciembre vamos a hacer una pausa, quizás vamos a tener un estudio más y vamos a hacer una pausa porque las fechas así nos lo demandan para tener un descanso, pero lo estaremos comunicando. Seguramente hoy es el penúltimo y la próxima semana veremos el último tema ya del año, pero de los estudios matutinos, pues estos sí que continúan porque las porciones deben de seguir. Muy bien, vamos a orar entonces para empezar en esta oportunidad. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por estar acá, por la oportunidad de estar acá. Gracias por la vida, gracias por el tiempo que nos das para estudiar. Pedimos de ti, mi buen Dios, que tú nos guíes y que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para reconectar con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace 2 semanas vimos la parte práctica de la fidelidad de Jesús, basado en las 2 historias. Recordará usted la historia de la mujer con el flujo de sangre y la historia de la hija de Jair o Jairo, ¿verdad? Y este estudio 26 estuvo relacionado con el estudio número 23. Y bueno, hoy seguimos y vamos a empezar el capítulo 6, ya vamos por el capítulo 6 y estamos tan alegres de poder estudiarlo con usted. Así que le invito a que me acompañe con la lectura. Dice el capítulo 6, versículo 1. Y salió de allí y vino a su tierra. Un elemento muy conocido para él, su tierra. ¿A qué se refiere? En hebreo, Nazrat. En castellano, Nazaret. Ya veremos algo más de esta región, pero para el efecto de hoy vamos a mencionar solamente esto. Y dice, y le siguieron sus discípulos. Versículo 2. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. Muy bien, como lo dije hoy y lo mencioné en su momento cuando estudiamos el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, queremos profundizar sobre lo que significa ahora esta palabra sábado. Y es que hay una cultura única que alberga esta información, y no me refiero a la cultura judía, sino me refiero a la cultura bíblica. Es impresionante ver cómo Jesús va a un elemento que era tan normal para él, a un día que era algo que él mismo había creado. Y decimos esto porque la escritura no tiene un ápice de subjetividad, es decir, la escritura es completamente objetiva. A veces nuestras interpretaciones pueden ser subjetivas por lo que nosotros entendemos, pero aquí vemos a Dios entrando al elemento bíblico del día séptimo, y esto me motivó a mí a compartir un poco y adentrarnos sin el temor como creyentes, como cristianos en el siglo XXI, pero también a intentar despojarnos de cualquier prejuicio que nosotros tengamos, porque la Biblia lo enseña sin tapujos y lo norma muy bien. Entonces vamos a dividir esta enseñanza en 2. Hoy vamos a estudiar qué es eso del día séptimo, el día de cese, y dentro de 8 días vamos a ver cómo se aplicaba en las congregaciones del primer siglo, especialmente en la congregación de romanos, para que entendamos no solo desde un punto de vista escritural, sino también histórico y arqueológico. Incluso podamos conectar cómo la Biblia
se daba. Y bueno, ¿qué es esto de la sinagoga? Ya mencionamos que la sinagoga es una palabra griega, es una reunión griega que poco a poco se le fue atribuyendo al judío, mientras que eclesía o iglesia es también una palabra griega que poco a poco se le fue dando un matiz de religión hacia el cristiano, pero que para efectos del primer siglo es la misma cosa. Entonces, ¿a dónde entró Jesús? Jesús entró a un Beit Knesset, una casa de estudio. Estas casas de estudio eran un invento farisaico, eso hay que decirlo, de probablemente 2 y casi hasta 3 siglos antes de Jesús, en donde la corrupción del templo obliga a muchas personas que empiezan a interpretar la Biblia a abrir casas de estudio, y estas se fueron conociendo como Benei Knesset o casas de estudio, y luego reciben el nombre de sinagoga. Esto es posterior incluso a la escritura del Nuevo Testamento. Solo queremos decir que en el Nuevo Testamento estas palabras eran similares y hablaban de la misma reunión, no necesariamente del lugar, sino de la reunión. Entonces, señalamos que especialmente con la expulsión de los levitas del sacerdocio del templo, los fariseos, y esto unos 140, 150 años antes de Cristo, empiezan a abrir casas de estudio, primero por supuesto en Israel, pero estas no se restringen solamente a Israel, sino llegan a regarse por todo el imperio romano. Y bueno, donde un judío de raza llegaba y había más de uno, ellos se juntaban, fundaban una especie de una casa probablemente, y se dedicaban al estudio de las escrituras, y empezaron a reunirse una vez por semana en el día séptimo. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia que dice sábado, interpretaremos desde la Biblia, por eso le digo, no es subjetivo, no es el sábado nuestro, sino es la palabra Shabbat. Y el Shabbat, como todos los días de la semana, empieza con el ocultamiento del sol. En el caso del Shabbat, empieza cuando el sol se oculta el día gregoriano viernes, es decir, el viernes con la salida de las estrellas empieza en la noche del Shabbat y dura de 24 horas como todos los días. Entonces ellos tenían un llamamiento de Dios a reunirse por lo menos 3 veces al año, tenían que hacer una peregrinación a Jerusalén, esto es bíblico, pero ahora como el templo está corrompido, empieza a diseminarse esto en estas casas de estudio. Es por demás también agregar que la costumbre cristiana de reunirnos una vez por semana como mínimo es herencia del fariseísmo. Antes de que estas casas abrieran, repito, los israelitas subían 3 veces al año al templo, y era cuando se reunían. Entonces, yo quiero pedirle a usted que se dé una oportunidad de escuchar a la luz de la Biblia sin ningún enfoque predispuesto teológico, sino escuchando las palabras de la Biblia, es decir, sin la presunción a veces cristiana que se dice de que el día fue anulado, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso, y vamos a ver algo del séptimo día desde las fuentes, y como decía hace unos minutos, cómo fue que esto ya se vive en las congregaciones de Pablo con una base escritural y también una base histórica, pero eso lo veremos la próxima semana. Entonces vamos a la fuente de la escritura, y quiero empezar con el capítulo 23 de Levítico, para que me acompañe ahí. Levítico 23:1 dice de la siguiente manera: el Señor habló a Moisés, versículo 2, habla a los israelitas y diles. Luego han puesto ahí las fiestas, pero la palabra Moadei no quiere decir fiestas. La palabra fiesta se dice Hag,
sino que la palabra moed, es quizás la raíz correcta, y la palabra moadim en plural quiere decir citas o temporadas. Entonces aquí estamos leyendo las citas, temporadas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, una convocación de santidad en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo del Señor donde quiera que ustedes habiten. Y lo primero que quiero señalar, a manera de ir encarrilando el tema, es que esta instrucción no es de una religión, no está patentada por una religión. Y esto tenemos que hacer la salvedad. Por ejemplo, he estado viendo planes bíblicos y hoy precisamente uno de los planes que estaba leyendo, que tiene un video, dice, hay una oración judía muy antigua y luego citan Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en hebreo, se cita, pero eso es un error. Esta no es una oración judía, esa es una oración bíblica, ese es un mandamiento bíblico y tenemos que volver a una mentalidad en donde lo que está escrito no es patentado de una religión, no está monopolizado por una religión, sino es la palabra de Dios. Y este es el primer lente que nosotros nos tenemos que abrir si realmente somos serios en querer entender la palabra de Dios. Lo que Dios dijo en su palabra, primero que nada, es de Él, no pertenece a religión o pueblo alguno. Y segundo, no es subjetivo, no es lo que yo pienso que es o como yo puedo interpretarlo, sino que Él mismo lo interpreta en su palabra. Ahora, como ya dije esto, vamos a ver entonces cuándo fue el primer sábado o Shabbat. Voy a llamarle Shabbat para hacer la diferencia entre el día completo del sábado que empieza a las 0 horas del sábado en nuestra forma de verlo, versus el de la Biblia que empieza el viernes a las 6 de la tarde. Por eso voy a llamarle Shabbat. Versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice lo siguiente. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. O sea, Dios termina de toda su obra. Y aquí hay un verbo, muy importante, es el verbo asá. Y asá lo traducen como hacer, es correcto, pero con el sentido de culminar, con el sentido de finalizar una obra. Algo que es asá es una obra completada. Y los primeros 2 capítulos que nos hablan de la creación, hablan con 3 verbos. Asá es uno de ellos, bará, que han traducido crear, pero que ya vimos que más que crear es ordenar, traer orden, organizar. Y el otro verbo que es yatzar, que es formar, diseñar. Estos 3 verbos denotan una cierta acción que está relacionada con concluir una obra, que es precisamente lo que pasó acá. Entonces lo que decimos en el día séptimo es que Dios vio, y también aprovechamos para decir que en el capítulo 2 de Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, está refiriéndose al día sexto. No es que sean 2 creaciones, no es que sea algo distinto, sino que es una explicación, capítulo 2, de lo que pasó en ese sexto día, ya en función de la máxima creación de Dios, que era la humanidad. Entonces, Dios había culminado la creación, lo terrenal, el mundo físico, lo que se hacía, y era un momento histórico muy bueno. Y es así como empieza el capítulo 2, recordando que en el original ni hay puntos, ni hay versículos, sino todo va de corrido. Entonces el versículo 2:1, para que nos orientemos, dice: Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Es decir, Dios terminó de ordenar el cielo, la tierra, especialmente después del desastre cósmico que hubo entre la serpiente antigua y
Miguel, Mijael en hebreo y las huestes de Dios. Eso está narrado en el capítulo 12 de Apocalipsis. Eh, entonces, capítulo 2, versículo 2. En el séptimo día, ya que Dios había completado esta es una palabra importante, ya diremos cuál es en hebreo, que había estado haciendo, perdón, y reposó. Esta es la otra palabra importante, en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Señalamos entonces, obra. En hebreo es la palabra melajá, está apareciendo ahí, está relacionada con la palabra mensajero, con las palabras ángeles, porque estos reciben comisiones de Dios para ejecutar algo en el mundo, y tiene que ver con cualquier obra de este mundo natural para que este mundo salga adelante. Es nuestra obra, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, es el resultado de nuestras acciones, especialmente aquellas acciones que producen un rédito para nosotros. Entonces, la primera palabra y palabra clave que conectemos en esta ocasión es la palabra melajá. La segunda palabra es la que ponen ahí el verbo reposar. Reposó, está mal traducida, no es reposar, es cesar, y viene del verbo Shabbat. O sea, Dios no se puso como a descansar. Dios lo que hizo fue que hizo un cese. Él cortó, Él se detuvo, Él pudo desprenderse de lo que había estado haciendo. Esto es algo que a nosotros nos cuesta muchas veces, que andamos llevando trabajo por todos lados. Dios cesó. Por eso el nombre Shabbat viene del verbo cesar, ¿verdad? Cesó no quiere decir que Dios no hizo nada el séptimo día, también, como ya veremos, sino que Él dejó de hacer toda melajá, toda obra que tenía que ver con el crear, que tenía que ver con el ordenar, que tenía que ver con el hacer y que tenía que ver con el formar, los tres verbos que ya hemos ido hablando. Es decir, Dios hizo una pausa de las actividades productivas. Y como lo enseña el Evangelio, le entregó su palabra a estas obras y el mundo empezó a manejar una serie de... pues empezó a manejarse en automático, casi que con la palabra que Dios le dio a toda la creación. Esa palabra sigue sosteniéndola. Capítulo 2, versículo 3. Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Y aquí ya vemos que hace una distinción de todos los demás días. En primer lugar, lo bendijo, lo conectó, lo enlazó especialmente a sí mismo y lo santificó. Quiere decir que lo distinguió porque en él cesó. Nuevamente señalamos que no es reposar como traducen la mayoría de las traducciones, sino es que él cesó de toda la obra que él había creado y hecho. Luego pasan muchos años. He de decir que estos principios los cumplieron, por ejemplo, los patriarcas. Eventualmente vamos a llegar al momento, por ejemplo, donde Lot recibe a los mensajeros del Señor antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y comen panes sin levaduras, porque esa era la temporada que estaba viviendo. Eso mucho antes de que se legislara cuándo era Pesaj. Pero entonces tenemos la evidencia para decir que esto fue lo que se siguió estipulando. Así se ordenó la creación. Pero luego pasan los años, usted conoce la caída del hombre, los patriarcas, se acordará usted de las historias de José, sus hermanos, hasta que llegamos a Moisés y la salida de Egipto. Y la primera estación de mucho tiempo que se tiene en el desierto, como lo es el Sinaí, porque Dios le entrega el testimonio del pacto a ellos. Siempre hemos señalado que la ley del Señor, la Torá del Señor, era el testimonio de lo que la Constitución
el derecho escrito de lo que Dios había prometido a Abraham, especialmente en ese pacto que es tan importante: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El gran pacto, el único pacto, el pacto de Abraham. Y entonces llegamos a el capítulo 28, en donde Moisés ha subido al Sinaí y ahora está recibiendo el testimonio, es decir, está recibiendo las instrucciones, está recibiendo los procedimientos, está recibiendo el cómo de las promesas. Algunas personas hemos tenido en mente el hecho de querer menospreciar, menoscabar estas partes de la escritura. A veces se les presenta como que no, la ley fue hecha para romperse, pero repito, esta es una mentalidad humana y no debemos jamás de olvidar que la ley ni fue de Moisés ni fue de Israel, sino fueron las palabras de Dios, lo que salió de la mente de Dios, del corazón de Dios, y que ese Dios, si somos congruentes, que entregó la ley en el Sinaí, es el mismo Dios que murió por nosotros en el madero para hacer cumplir su palabra. El Evangelio lo que señala es que no se puede llegar o alcanzar la salvación por medio del testimonio, por medio de las obras, sino es por la gracia y la fidelidad de Dios. Pero ese no es mi tema. Entonces, Moisés está recibiendo y recibe ese famoso compendio que se conoce como los 10 mandamientos, pero que son muchos más. Al final, los estudiosos han llegado a la conclusión de que los procedimientos de Dios que Moisés recibió son 613 mandamientos y más que mandamientos, la palabra correcta sería competencias. Es decir, la ley del Señor, la Torá del Señor, la instrucción del Señor, como lo mencionábamos ya también, son la serie de competencias para vivir la vida creyente, la vida cristiana. Bueno, en medio de esos hay 5 que tienen que ver con Dios y 5 que tienen que ver con el prójimo. Y el cuarto de ellos está en el versículo 8, como ya lo mencioné, de Hechos 20. Y dice ahí: acuérdate del día de Shabbat, cese, para santificarlo. Si a Dios lo santificó, ahora está diciendo que también nosotros tenemos que santificarlo. ¿Qué quiere decir eso? Distinguirlo. Distinguirlo. No debemos de pensar de ese día como que es un día cualquiera. Tiene una distinción y esa no se la doy yo, se la da la Biblia. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu melajá, toda tu obra. Esta es la misma palabra que aparece entonces en el Génesis. Y luego sigue diciendo el versículo 10. Pero el séptimo día, o sea, es día de Shabbat, de cese, para el Señor tu Dios. ¿Quién lo está pidiendo? Él. No lo está pidiendo una religión, lo está pidiendo Él. Y dice: no harás en él melajá alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Entonces vemos que ya aquí hay la competencia de no hacer melajá, es decir, una obra que genere lo que haríamos en los 6 días, en los días de producción, que genere orden, que genere formación a tu mundo, si mantenemos los verbos originales que están en los primeros 2 capítulos de la Biblia. Ahora, también señalamos, antes de continuar, que ningún mandamiento tiene como objetivo cargarte, sino son competencias que vienen de la bondad de Dios, no tienen como objetivo, como lo miraba el judaísmo, o como lo expone Pedro en Hechos 15, cuando dice: ¿cómo vamos a pedir a los gentiles que hagan todas estas cosas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido hacer? Algunas personas piensan todavía que se refiere a los mandamientos de Dios. No se refiere a eso, se refiere al conjunto de obras que el fariseísmo pedía que se hiciera
o la forma como ellos pedían que se viviera la ley de Dios, que es precisamente lo que todo el Nuevo Testamento se encarga de señalar y de diferenciar. Entonces, la bondad de Dios nos lleva a decirte, ¿sabes qué? Necesitas hacer un cese, necesitas hacer una desconexión un tiempo y tienes que dedicarte a hacer otras cosas cuando estás haciendo esa desconexión. Pero la desconexión es de tus melajot, sería el plural, pero para no crear ninguna confusión voy a seguir diciendo melajá, de la melajá que haces. Y luego llega al versículo 11 como para empezar a responder, si tengo que tener conciencia de no hacer melajá, entonces ¿qué hago? Porque en el tiempo de Jesús, mal entendido, el fariseísmo vino y dijo, no puedes hacer nada, no puedes caminar más de 2000 codos, que más o menos son como 1000 metros, imagínese usted, no puedes calentar comida, no puedes cocinar, y empezaron a prohibir una serie de cosas que Dios jamás había dicho que estaban prohibidas, y esa es precisamente la tensión que vive Jesús con el fariseísmo en función del día de Shabbat. Ahora, el versículo 11, entonces, si seguimos leyendo de Éxodo, dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó. Esa palabra es importante. En el 7º día, por tanto, el Señor bendijo el día de cese y lo santificó. Él lo distinguió. Y entonces, descansar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra descansar tiene su raíz en una palabra que necesitamos explicar y entender. Para que usted tenga una idea, el nombre que le dieron, por ejemplo, a Noé, Noaj, es la misma palabra, esa de descansar, que es la instrucción de Dios de lo que hay que hacer. Veamos cómo fue para Noé. Génesis capítulo 5, 29. Y le puso por nombre Noé, es decir, su papá le puso por nombre Noé diciendo, este nos dará descanso. Noé en hebreo es Noaj y quiere decir descanso. Se dice menujá. O sea, el nombre es Noaj, Nuja. Y el Padre, él dice, este nos dará descanso de nuestra labor y el trabajo de nuestras manos por la tierra que el Señor ha desconectado. Dicen, maldecido. ¿Y qué sucede? La gente tenía conciencia de que la tierra estaba desconectada de Dios y por eso era tan trabajosa para producir. Y este hombre está buscando un descanso, pero no es solo físico. Este hombre está buscando un descanso espiritual, un reposo espiritual. Y por eso le entiende, Noé va a hacer algo al respecto. Pero no era Noé. No era Noé. Iba a ser hasta que viniera Jesús. Este hombre está pensando, este nos va a devolver el jardín del Edén, este va a hacer que el árbol de la vida descienda. Pero no era Noé. No lo tenían claro. Era Jesús. Muy bien. Entonces, menuja, a diferencia de melaja, es la palabra que se traduce como descanso, como reposo, y ya vemos que, por ejemplo, Noé fue el vehículo que Dios escogió para mantener la especie humana viva. En eso sí que acertó el papá de Noé. Y entonces esto nos lleva a empezar a buscar cómo hacemos conexiones que nos expliquen un poquito mejor qué es eso de Noé, de Noaj en hebreo, Nuja, Menuja. Hemos mencionado que muchas veces cuando las palabras se vuelven en sustantivos en hebreo le ponen una M o una T, una mem o una tab al frente. Por eso cuando el descanso, el descansar, el reposar, ahora sí descansar, reposar, que es el verbo que le da el nombre a Noé, se vuelve sustantivo, suena como menuja. Esa es la relación. Y entonces empezamos a buscar la palabra menuja en la escritura y llegamos a los salmos. Los salmos fueron escritos inspirados por Dios con este mismo sistema de pensamiento en mente. En el Salmo 95, versículo 7, dice lo siguiente:
porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, dice, no endurecerán, es una promesa, su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Es una situación específica que ha ocurrido. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba y aunque habían visto mi obra por 40 años, me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi menujá, esa es la palabra. Y cuando dice juré en mi ira, no es que Dios tiene un problema de enojo, no es que tenga que ir a anger management, a manejo de ira, control de ira, sino ahí dice literalmente irritación o calentamiento de la nariz. Es la forma como se expresa lo que el pecado significa o implica para Dios. Le da alergia el pecado, por así decirlo de alguna manera. Y entonces esta palabra dice, no entrarán en mi reposo, traducen, pero la palabra es menujá. Menujá, descanso, un descanso. Y luego, esto entonces nos llevó a buscar en el Evangelio, que es la revelación de la Torá, que es la revelación de toda la Escritura, más o menos a qué se refiere. Y encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 9 ahí, rotando entonces, por favor, para que usted sepa cómo es la lectura. Dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su menujá, hay una promesa de Dios de entrar en su menujá. Y por supuesto que la relacionamos al día de Shabbat, pero aquí ya hay una relación que el escritor de Hebreos está haciendo que trasciende el Shabbat. Y sigue diciendo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué cosa? El reposo. Porque en verdad, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fidelidad en los que la oyeron. Está hablando de que la gente del desierto recibió la palabra de la fidelidad, de la gracia, pero no la comprendieron. Por eso no pudieron con ella. Y nosotros hoy, siglos después de que se escribe esta carta, estamos oyendo la misma fidelidad desde la palabra de Dios. Y dice el versículo 3, porque los que hemos creído, es decir, los que hemos sido conducidos a creer en Jesús, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi menujá, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, mire, es muy interesante si lo entendemos así. El Salmo es el que ha dicho, mire, esta generación no entró. Ahora el Evangelio está diciendo, no entró porque le faltó fidelidad. Y va a ser del Shabbat un prototipo del mundo venidero. Porque Dios dice, acabó, cesó sus obras desde la creación del mundo. Debería decir creación, no tanto fundación. La fundación es otra cosa, pero no hemos tenido todo el tiempo para corregir todos los conceptos. Pero es creación. Versículo 4. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios hizo Shabbat en el séptimo día de todas sus obras. Eso ya lo leímos. Y otra vez, versículo 5 en este pasaje, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi menujá. O sea, ya va dando a entender como que la menujá, el reposo, era algo que iba a pasar. Simple y sencillamente, cada Shabbat es un antecedente de algo que viene. Es un tiempo que señala, es un tiempo profético de algo que viene. Y seguimos leyendo, versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, entren a la fidelidad de Dios,
Y aquellos a quienes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, refiriéndose a la generación del desierto. Dios otra vez, versículo 7, fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyen hoy su voz, no endurecerán sus corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Versículo 9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que la vida eterna es el descanso, es la menujá de Dios. El Shabbat tiene que ver con la vida eterna, con las actividades. La menujá tiene que ver con las actividades que realizaremos cuando el Señor regrese y que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de pensar en ellas, y si podemos empezar a vivir y habitar en ellas, debemos de hacerlo ya a manera de vivir una vida profética, una vida que viva anunciando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Este es el contexto donde explicamos los estudios 17 y 18, que si usted necesita volver a verlos, yo lo animo, cuando señalamos en términos que Jesús era el Señor del Shabbat. Cuando el Señor dijo eso, yo soy el Señor, quería decir yo soy el dueño. Y si usted es dueño de algo que valora, no lo es. Por ejemplo, yo tengo una computadora frente de mí, pero no la uso para destruirla, la cuido. Si puedo, la mejoro porque es un machete, es un organismo. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo en sus interacciones con los fariseos. Jamás está diciendo, yo soy el Señor, yo lo voy a quebrantar. Para nada, para nada. Sino que Él está diciendo, yo les voy a enseñar la forma de guardarlo, de vivirlo, porque no es como el fariseísmo nos está diciendo. El fariseísmo ha tomado demasiadas reglas y lo ha convertido en algo insostenible, religioso, y esa no era la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros viviéramos un anticipo a la vida eterna por lo menos una vez por semana. Y agregamos un versículo muy interesante que creo que es muy pertinente. Capítulo 5 de Juan, versículo 16. Dice, a causa de esto, los judíos persiguen a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de Shabbat. Se refiere al enfermo que sanó luego de 38 años de estar en una camilla y que le dijo en Shabbat, agarra tu camilla y andate. Esto era en el fariseísmo de esa época estrictamente prohibido y era un crimen para ellos digno de muerte, pero no para la Biblia, sino para cómo ellos lo habían entendido, y por eso es que le persiguen de esta manera. Pero cuando Jesús se entera de esto, Él dice, pero Jesús le respondió, versículo 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y entonces algunas personas han pensado que lo que Jesús dijo aquí es, ¿ya vieron? Hay que trabajar, se puede hacer obra en Shabbat. Hablamos que la palabra obra, melajá, se puede hacer melajá en Shabbat. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que ellos hacen? El contexto de esto es que Jesús acaba de sanar al hombre. En Shabbat lo sanó. No está haciendo una obra para volverse más rico o millonario. Está haciendo una buena obra. ¿Cuál es el contexto de esto? Es que lo que Dios pide que nosotros hagamos en Shabbat es buenas obras, especialmente la de predicar a Jesús, la de visitar enfermos, la de sanar enfermos, la de orar por otras personas. Cuando le preguntan, y esto está especialmente en el capítulo 3 de Marcos, ya lo vimos, creo que en el estudio 17 o 18, uno de esos dos fue,
Jesús tiene una interacción, hay un hombre que está enfermo de una mano y Jesús le sana. Pero antes de sanar a los que lo están escuchando, los fariseos que lo están escuchando, les hace una pregunta y les dice, ¿es legal sanar? ¿Es legal hacer buenas obras en Shabbat? Ellos saben que es legal, como lo explicamos, pero se callan, traicionan sus propias conciencias y traicionan la palabra de Dios al callarse. Y entonces es cuando Jesús los sana. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue escogido para hacer buenas obras. Es un anticipo del reposo que Dios nos dará de todas las obras. Y esa es la enseñanza. Pero quiero hacer unas aplicaciones antes de terminar. ¿Qué pasa si usted trabaja en sábado? Si no depende de usted, no se preocupe. Dios sabe que ese es su medio de trabajo. No vamos a exigirle, no vamos a sentarnos aquí a hacerse sentir mal a alguien que de alguna manera tiene, por el mundo en el que vivimos, tiene que trabajar. Pero en la medida que puedas, haz dos cosas. Número uno, cuando puedas hacer buenas obras descansando, haciendo un cese, hazlo. Y la otra cosa es que no se te olvide que algún momento de estudio, algún momento de buenas obras, de algo que traiga reposo a los demás, debes de tener. Quiero hacer una confesión personal. Como creyente en Jesús, cristiano, tengo que decir que nosotros nos congregamos el domingo. Eso no lo vamos a cambiar, vamos a seguir congregándonos el domingo. Esa es la revelación y el impulso que yo tengo. Pero también, y por honestidad intelectual tengo que decirlo, el domingo no es el día del Señor. Ni que todos los días son del Señor, como está mal entendido de Romanos, que es lo que vamos a explicar la próxima semana, sino que el día del Señor es el Shabbat. No hay evidencia alguna en la Escritura, después de estudiar todas las evidencias humanas que se presentan, pero hablando de irnos a las lenguas originales, de irnos al contexto original, de irnos a la historia de lo que está pasando, no hay evidencia alguna en la Escritura de que Dios cambió o quitó el Shabbat de algo, como responsabilidad para nosotros los creyentes cristianos en Él. No existe. Se mencionan dos versos. La primera tiene que ver con la resurrección de Jesús, pero como lo hemos demostrado en las citas, sobre todo las citas de Pesaj que están en nuestro canal de YouTube, le invitamos a ver esos estudios y lo demostramos con la Biblia, especialmente las del año 2020. Jesús resucitó en Shabbat, justo cuando acababa y empezaba el domingo, más o menos en el umbral de ese día, es cuando Él resucitó. Es decir, no resucitó Jesús el domingo en la mañana. Lo que pasa es que hay que estudiarlo porque no se ve a simple vista, sino que estudió cuando concluía el Shabbat de la semana. Y la otra cosa el otro versículo que algunos citan como evidencia de esto está en la primera carta de Corintios capítulo 16, versículo 1, la cual dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, tengan en mente esto, hagan también ustedes como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces muchos piensan que esto quiere decir como que se empezaron a juntar en domingo. No es lo que dice ahí, sino lo que dice ahí es que donde usted esté, usted aparte una plata para las ofrendas. Esto es en su casa, esto o sea, ¿por qué razón lo dice? Y la segunda, y la respuesta a esto es que una de las costumbres judías, y tenemos que señalar, las congregaciones de Pablo eran eminentemente judías, mesiánicos, pero judíos. Los gentiles empiezan a sumar. Las mayorías gentiles no se ven sino hasta en el siglo II, excepto en una iglesia,
en una congregación, la congregación de Roma, y esto lo vamos a explicar el por qué la próxima semana. Y ellos tenían una costumbre, y Pablo está respetando esa costumbre. La costumbre es, en Shabbat, el día que nos reunimos, no tocamos dinero, no llevamos dinero. Entonces ellos venían después del descanso, evaluaban sus ganancias y de ahí era que apartaban ellos sus diezmos, sus ofrendas, y por eso nosotros recibimos diezmos y ofrendas en domingo, porque no se está violentando de alguna manera esto. Esto es un hecho histórico que está documentado en las congregaciones de Pablo. Se tenía por costumbre ni siquiera tocar dinero en Shabbat, que era el día que se juntaban para estudiar Torah y para aprender de Jesús. Y esto está documentado, mejor explicado en nuestros estudios de introducción, de módulos de discipulado, si usted nos quiere ver en algún momento. Todo esto cambió en el siglo II. La evidencia del siglo II es abrumadora, y es que allá por el año del 155 más o menos, hay un par de personajes que tienen el control de la congregación de Roma, San Justino y San Aniceto, que luego estuvieron en el santoral católico. Aniceto y Justino, ellos empiezan a hacer algunos cambios y son las primeras personas que cambian y dicen, no nos vamos a reunir más en sábado, sino nos vamos a reunir en domingo. Y lo que sigue después ha sido toda una tradición que nos ha llevado a nosotros a ver el Shabbat como algo malo, como algo negativo o como algo que Dios abandonó. Pero no existe evidencia escritural alguna. Repito, como creyente y cristiano del siglo XXI, yo lo animo a usted a investigar esto, a verlo y a quitarse los lentes, no los ojos, los lentes de antibiblia en función de este mandamiento del Señor. No estoy diciendo, y quiero ser muy enfático en eso, deje de trabajar, renuncie a su trabajo. Para nada estoy diciendo esto. Yo sé que vivimos en un mundo que no está diseñado para ello. Es más, está diseñado para que el Shabbat no sea importante, pero que nosotros vayamos cobrando un poquito de importancia, de conocimiento y sobre todo de honestidad en la Escritura. Porque al final del día, y como lo veremos la próxima semana, seremos evaluados en el tribunal de Cristo de acuerdo a esto. Lo quiero dejar acá. Este es el estudio 1 de 2, o no sé, todavía no estoy bien al tanto cuántos van a ser, pero no más de 3 estudios que vamos a hacer sobre esto y que queremos explicar bien, y que Dios nos ayude a cuál es la mejor forma de volvernos completamente a su familia. Nuevamente, como cristiano del siglo XXI, celebramos nuestras reuniones los días domingos. No vamos a cambiar eso, pero el día del Señor es el Shabbat. Que Dios lo bendiga, le mando un abrazo, y con esto en mente le invito para que regrese dentro de 8 días a ver el interesante desenlace de esta historia. Bendiciones.